Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y con los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también será y se usará para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos un momento, hermanos, antes de poder compartir la palabra. Iriam barandara, Siriam barandara, Gloriam barandara, Sarairam barandara, Gloriam barandara, Siria saram barandara, Gloriam barasara, Ira saram barasara, Siriandara, Iria saram bara, Siria saram barasarandara, Gloriam barambara, Siria sara saram barandarandararai, Oria saram barandara sarairandarai. Señor, envía tu Espíritu que abra nuestra mente y tu corazón para poder comprender tu santa palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Buenos días, hermanos. Estamos nosotros en este domingo séptimo del tiempo ordinario, y la lectura que hemos escuchado, especialmente del Evangelio, es continuación del Evangelio anterior, del cual pues nos hablaba de las bienaventuranzas o felices ustedes, que pues nos compartió el anterior domingo el Padre Pastor. La meta final de cada hombre es la felicidad. No olvide usted esa meta. Usted tiene que llegar a esa meta final de la felicidad. Y una síntesis de la felicidad en el pensamiento del Padre Cristo, que hay felicidad humana, hay felicidad cristiana. La felicidad humana es imperfecta, tiene un límite, pero la felicidad cristiana es la perfecta. ¿Y cuál es la felicidad cristiana en el pensamiento de Crisóstomo? Es simplemente, dice, una síntesis, pero hay que todo un desarrollo teológico que él hace, es la unión íntima con Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Esa es la felicidad perfecta, unirse con este Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Y nosotros creo que aquí podemos decir que entendemos un poco más esta felicidad cristiana, porque invocamos constantemente a Dios, alabamos a Dios, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y invocamos al Espíritu Santo.
Esa es la lectura del Evangelio de anterior y seguidamente estamos con en el mismo capítulo y los versículos siguientes son que terminamos el capítulo 6, versículo 26 y continuamos con el versículo 27 hasta 38 hoy y nos habla de la misericordia. Comienza hablando no de que hay que amar a nuestros enemigos, pero al final va a decir, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. En el pensamiento de Catalina de Siena, que ella tiene este libro, el diálogo, habla con Dios, y ella se sorprende pues de la misericordia de Dios y dice unas palabras tan bellas, oh misericordia, ¿quién puede comprenderte? La locura de tu amor hasta de dar la vida en la cruz, derramar tu sangre en la cruz. Tú haces cosas para buenos y malos, lo dice la Biblia. Hace salir el sol para buenos y malos, hace caer la lluvia para justo e injusto. Tu misericordia brilla, irradia toda la tierra, la creación entera está empapada de tu misericordia. Donde yo voy, dice ella, encuentro misericordia. Sea que pienso en el cielo, allá los santos que brillan por la misericordia de Dios, la obra de los justos. Ahí entramos en David. En los santos brilla la misericordia de Dios. Si también escalo, dice, al abismo, al infierno, también encuentro tu misericordia. ¿Dónde no está la misericordia de Dios? Claro, aquí hay que entender que pues estas personas, estas santas, estas místicas, tienen esta capacidad de ver más allá de lo que nosotros no vemos. Y ahí entramos en este tema de David. Pues miren la primera lectura que escuchamos, pues este hombre ungido por Dios y también Saúl ungido por Dios. Saúl dice aquí va con 3,000 hombres a buscar a David en el desierto. Con 3,000 hombres. ¿Cuántos hombres tenía David? Pues me imagino que unos 300, no más. Pero va Saúl con 3,000 hombres a buscar a David para matarlo. Y sucede que pues Saúl estaba durmiendo y se ha acostado y en un campamento y David entra ahí y roba la lanza. Abisaí, que era compañero de David, le dice, la oportunidad Dios te ha dado para matarlo, pero dice David algo interesante. No podemos tocar nosotros al ungido de Dios. ¿Quién podría atentar impunemente contra el ungido del Señor? Simplemente agarra la lanza y se van y después dice, David cruza la cima de la montaña y de lejos comienza a decirle al rey Saúl, aquí está tu lanza, Señor, manda a un muchacho que recoja y el Señor le pagará a cada uno según su justicia y su lealtad. Porque hoy el Señor te entregó en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Se dice rápido, pero hermano, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dice aquí que Saúl fue con 3,000 a buscar a David en el desierto. ¿Dónde estaba David? En el desierto. En el desierto, hermanos, todos tenemos que ir al desierto para encontrarnos con Dios. Para los padres antiguos, el desierto es el lugar del encuentro con Dios. También de la lucha contra nuestras pasiones, dominar nuestras pasiones. Y hay muchos escritos de los padres del desierto. Hay un libro especial donde habla de estos hombres del desierto que van en busca del rostro de Dios. Las monjas tienen este libro. Me sorprendió ver cómo pues ellos agarran su espiritualidad de ellas, eso, buscar el rostro de Dios. Y todos los libros que leí sobre esta espiritualidad de estas monjas es que su meta final de ellas es ver a Dios, buscar el rostro de Dios.
encontrarse con este Dios, estar de frente en el rostro de Dios, Padre. Eso es en el desierto. Ir al desierto, encontrarse con Dios. Hermanos, para tener misericordia, para que uno sea misericordioso, tenemos primero que empaparnos de la misericordia de Dios. Este Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice Catalina de Siena también que la misericordia de Dios es más superior que la justicia divina. Que está la justicia divina y Dios va a ser justo, pero por encima de su justicia está la misericordia, está su amor. Amén. Pero ¿cómo entendemos nosotros esto? Que ahora el Señor nos exige que amemos a nuestros enemigos. Tenemos la capacidad de hacer lo que hizo David, de que tenía la oportunidad en sus manos para clavarle la lanza a su enemigo que lo estaba persiguiendo con 3,000 hombres. Y aquí no dice cuánto tenía David, solamente nombra uno, parece que eran 2 nomás. Pero no puedo tocar al ungido de Dios. Los que vinieron ayer nos pueden ayudar esto de esta dinámica de hoy entrar en este misterio. ¿Quiénes vinieron ayer? Me gustaría saber. Ayer había un taller sobre la transformación interior. Poquito. Para los que no vinieron, le hago yo una síntesis, pero en mi lenguaje, no en el lenguaje del doctor, que él es científico. ¿Qué decía él? En mi lenguaje, hay una mente que es abierta, una mente que está llenada de la presencia de Dios y de las cosas buenas, de cosas positivas, que el cerebro, pues ahí explicaba la mente del cerebro, ahí cómo funciona, hay 3 áreas que explicó él. Pero como también hay una mente cerrada, empequeñecida. En el lenguaje moderno dice pensamiento débil, nosotros podemos decir pensamiento fuerte, abierto. Esta gente que tiene pensamiento fuerte, abierto a la gracia de Dios, pensamiento positivo, pensamientos que edifican, que hacen el bien. Estos hombres, estas mujeres que tienen este pensamiento es porque están en contacto de Dios. Y hacía una comparación de estos místicos o videntes, mejor dicho, pues que cuando invocan a Dios, ¿qué sucede en la mente? Eso es porque estas personas están en constante oración, de ayunos, de oraciones, de Eucaristía, de confesión, de lectura espiritual, de escucha a Dios. Pero aquellos que tienen la mente pequeña, cerrada, lenguaje mío, cerebro de pollo. No es lenguaje del doctor, no van a ustedes a hacerme decir algo que yo no dije. El doctor tiene su lenguaje técnico, pero yo hablo de mi lenguaje. O sea, una mente cerrada, pobre, mente débil, que no tiene la capacidad de hacer el bien, porque no tiene la capacidad de estar consigo mismo en el desierto, de encontrarse. El Papa Francisco decía el año pasado, mucha gente tiene miedo a encontrar la verdad. Mucha gente le tiene miedo a encontrar la verdad, porque sabe lo que va a encontrar dentro. Y lo que hay que encontrar dentro es para dominarlo. En el pensamiento de Amadeo Cencine, él dice, es fácil descubrir, dice, los dones, los carismas, los talentos, en este caso hablando de los formandos, pero es muy difícil encontrar sus monstruos. Es el lenguaje de Amadeo Cencine. Y hay que encontrar esos monstruos para dominarlo. Cuando usted dice, ay, ¿para qué dije esto? Uy, ¿para qué hice esto? O otro lenguaje, no, ay, se me salió mi salvaje, dice, ¿no? Por no decir otra palabra. ¿Por qué lo hice? Porque tiene miedo a encontrarse. Y hermano, encontrarse consigo mismo, el autoconocimiento que dice Catalina de Siena, la transformación interior, lo que dice el doctor Ricardo, es entrar en el desierto, es entrar en lo profundo. Implica oración, soledad, implica venir a la Eucaristía, implica ir a confesarse ese curita que es pecador también.
Implica leer la palabra de Dios. Implica estar horas con el Señor, perder el tiempo. Eso no es fácil. Pero los frutos se dan. Los frutos se dan. Mire, Jesucristo hace una denuncia que cuando leía yo pues anoche y hoy cuando me levanté en la mañana a las 6 lo medité nuevamente y me hizo recuerdo que yo mismo hacía esto. Mira, interesante esto. Hagan, esta es la regla de oro, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan con ustedes. Esta es la regla de oro. Pero dice lo siguiente, si aman a aquellos que lo aman, ¿qué mérito tienen? Porque los pecadores aman a aquellos que lo aman. Si hacen el bien a aquellos que lo hacen con ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen esto. Y si prestan a aquellos quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos mismos. Hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho, y sin esperar recompensa es la regla de oro. Pero lo que está diciendo es lo que hoy estamos viviendo todos nosotros. Si pensamos en el mundo político, en el mundo social y pensamos en nuestra vida, usted haga este análisis. A mí me hace recuerdo, pues algunos no me han conocido aquí, pastor que es mi confesor, pues yo antes de ser cristiano, antes de venir a la iglesia, que no iba a la iglesia, pues estaba con mis amigos en mi barrio, allá en Santa Cruz, pues entre comillas, pues le decían pandilleros, en mi barrio habían 3, yo tenía que estar en uno de ellos, si no, ¿por qué? Porque me pegaban, nos pegaban. Y entonces, con mi grupo de amigos, que yo llamaba amigos, fraternidad, hacíamos fiesta, bebíamos, bailábamos, jugábamos, etcétera. Cuando nos topaba con otro grupo, nosotros todos nos defendíamos. Todos nos defendíamos. Pero el otro era el enemigo. El otro era el enemigo. ¿Cuántas veces he prestado yo que hasta ahorita me han devuelto sinvergüenza esto? Y no me han devuelto. Yo prestaba. Porque yo nunca he sido flojo, yo he trabajado por si acaso. Desde mis 10 años yo comencé a trabajar. A los 14 vivía solo. Hasta que entré a la orden, recién en una comunidad, a los 28 años. Toda mi vida viví solo y trabajando. Y entonces pues, pero mi círculo de amigos, entre nosotros nos prestábamos, nos defendíamos, nos amábamos, decíamos. Pero ahora cuando leí esto yo, me hizo recuerdo, ¿y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo así? Ya cuando entré a la vida comunitaria, cuando entré aquí ya a la vida de los padres dominicos y cuando comenzaron a enseñarme, porque uno de los pilares de la vida de dominico es la comunidad, pero comunidad cristiana, entonces pues ya nos exigían, pues, oye, tenés que amar, tenés que perdonar. Recuerdo yo cuando estaba en noviciado, cuando tuve un pequeño roce con un compañero y un curita me puso una penitencia que hasta ahora, y yo la hago esa penitencia también ahora, yo no veía nada bueno en ese otro fraile que estaba ahí, que me caía antipático, y él me dijo, ve al Santísimo. Después me dijo, ve a tu cuarto, ora o con crucifijo y piensa en esto. Todos tenemos algo bueno. Y yo, no pillaba nada bueno. Mente cerrada. Mente débil. Y dijo, no. Tienes que llegar a este punto que este Cristo que está crucificado, que murió por ti, hizo todo por ti, porque eres un pecador y está papá, me dijo todos mis pecados, lo mismo lo hizo por esa persona. Y yo no podía ver eso. Y ahí, hermano, nos sirvió a todos nosotros. En el noviciado teníamos 3 meses de desierto, se llamaba. No sé si mis hermanos aquí novicios en Perú hacían eso. 13 meses de desierto. ¿Sabe qué hacía mi maestro? Nos mandaba a un cerro que era en Cusco, Perú. Nos mandaba, todo es como Potosí, como La Paz,
nos mandaba con un vaso, con una botellita de agua, un sandwichito, todo el día al cerro. Imagínense, al cerro. 3 meses no podíamos hablar nosotros en el convento. Todo era silencio, hablar lo necesario. 3 meses. Hermano, ahí es donde se purifica tu mente, tu corazón. En el desierto. Entonces ahí se me venía en la mente todo un montón de cosas. Yo tenía que orar. Entonces yo todo el día rezaba el rosario, creo que 2 veces rezaba el rosario, leía el libro, me echaba a dormir, me levantaba y así era, se pasaba hasta que llegaba hasta las 6 de la tarde y teníamos que bajar al convento. Todo el día desde las 7 de la mañana. Bonito, ¿no? A usted no le gusta esto. Para que sepan cómo es nuestra formación. Así es nuestra formación nuestra. Al comienzo, tiene que purificarse esto. Hermanos, lo que decía ayer el doctor, que a veces somos como leche, ¿cómo es? Leche hervida, ¿no? ¿Cuántos son? En el lenguaje mío, mi mamá decía fosforito, ¿no? En Benita quizás no es el lenguaje, fosforito, ¿no? Rapidingo, ¿no? Dominar los pensamientos, los sentimientos. Eso es en el desierto, hermano. Para llegar a amar a los enemigos, eso es en el desierto. Hay que meterse consigo mismo, hay que doblar rodillas. Horas, ¿cuántas veces hay que llorar también por cosas injustas que nos hacen? Pero no podemos devolver el mal por mal. Hay que devolver el bien por el mal. ¿Qué dice San Pablo? Devuelve el bien por mal. No te dejes dominar. Y entonces, hermano, ser misericordioso como el Padre misericordioso es entrar en la mente o dejar que Dios nos empape de la presencia divina de Dios. David tenía esta experiencia porque estaba en el desierto. Ser misericordioso como el Padre misericordioso. El Papa Francisco declaró el 2016 el año de la misericordia. Porque él, en el lenguaje, si usted escucha el lenguaje del Papa Francisco, todo va en esta parte de la misericordia, de recuperar. Y una palabra misericordia es este amar. Este amar sin medida. Amar sin esperar recompensa. Como dice Jesucristo, no hay va a quedar sin recompensa con un vaso de agua, pero nosotros a veces no damos ni un vaso de agua. Hay gente que es dura, tacaña. Y entonces, ahora Dios nos invita a que debemos amar a estos enemigos, y para amar a estos enemigos debemos nosotros de empaparnos. Dice al final del Evangelio, amados hermanos, esto es muy bello que ustedes lo reflexionen. Dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Y aquí viene esta frase, ¿no? Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Es decir, si usted quiere llenar en un lugar para que entre más, tiene que sacudirlo y entra más, ¿no? Y de ahí desborda eso. Dios nos quiere dar todo a nosotros. Quiere darnos de más. Por eso dice pues, Jeremías, busquen, me hallarán y te mostraré cosas más grandes que tú ignoras. Hoy, en este día, la misericordia de Dios, que Dios quiere que seamos misericordiosos. No es fácil ser misericordioso, pero sí o sí nos invita a que nos vamos al desierto. A nosotros mismos, al corazón, a nuestra vida interior, para que haya una transformación interior y tengamos la mente más abierta, no una mente cerrada, débil. Y hay que ponerlo en práctica, pero no. Hoy día tuve que ponerlo en práctica cuando se me cruzó un autito por ahí que uno, como decía, ¿no? La verdad que aquí no saben manejar. De verdad.
Así que, ni modo, decir, Señor, bendice a este que no sabe manejar y darle las gracias que maneje. Amén. Es verdad. Hay gente que no sabe manejar y está en la calle. Hay que poner en práctica, hermano. No queda más de otra. Así que oren, 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 medite, reflexione, llénese de Cristo, mire su vida, domine su salvaje. ¿Cuántas palabras dicen? Uy, los choferes, ¿no? Uy, ¿qué palabritas que dicen? Domine esa lengua. Papa Francisco dice, muerda esa lengua. Amén. Que el Señor nos conceda a todos nosotros la gracia de ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Amén.